Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo cordial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá. Y de parte de su servidor, hermano Sony, aquí con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos la enseñanza titulada así, los testigos, los dos testigos. Esta es la 20ª parte, el capítulo 20 en esta secuencia de los estudios que llevamos sobre Apocalipsis y la revelación de Jesucristo. Esperemos que todos los hermanos estén bien en sus hogares, gozando de salud, bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el mundo actual en que estamos viviendo está muy convulsionado, está viviendo muchos desastres naturales, inundaciones, terremotos, está ocurriendo guerras en diferentes partes del mundo, sobre todo ahora recientemente con los eventos que se están suscitando en Afganistán, donde es un país que estuvo por casi 20 años bajo la cobertura militar de los Estados Unidos, y actualmente la gente está huyendo literalmente de este país, pues es un país que está bajo el mando de un grupo de los grupos más fuertes terroristas conocidos como los talibanes. Así que sabemos que en estos lugares así, donde las mujeres son condenadas a no estudiar y a estar totalmente en analfabetismo, son asesinadas niñas, las mujeres sobre todo, no tienen respeto por el sexo femenino, sabiendo que salen de una mujer, aún así no respetan eso. Son gente que vive totalmente en un salvajismo total. Solamente queda de nuestra parte orar por ellos también. Sabemos que están migrando a diferentes partes y diferentes puntos de nuestro planeta como inmigrantes. Sabemos que muchos hogares están aceptando lo que están migrando de estos países, sobre todo de este país recientemente que está siendo controlado por el terrorismo, que es un grupo de los islámicos, de los musulmanes, ¿verdad? Sabemos eso. Así que solamente orar por ellos. Sabemos que el mundo está en los tiempos finales que hemos llamado así, los últimos tiempos de la iglesia aquí en la tierra. Pues el hombre no quiere saber nada de Dios. El amor por las cosas de Dios se ha enfriado. Aún así, estando en estos tiempos, en esta iglesia que conocemos como una de las fases finales de esa evolución que ha sufrido la iglesia a través de los tiempos, conocida como la iglesia de la Odisea. Una iglesia que el mismo Señor lo habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3:15, y habla sobre esa iglesia que ojalá fuera fría o caliente. Estamos hablando de dos extremos. Ojalá estuvieran congelados ahí, como están los gnósticos, como están los que se dicen llamar ateos, o caliente, que es el grupo de los cristianos verdaderos que están con ese fuego interno para llevar la palabra de Dios, compartirla y promover y advertirle a la humanidad de estos tiempos finales, de los cuales están pronto a suceder. Así que, ¿qué espera, hermanos? Vivimos en una etapa de la iglesia que es conocida como la iglesia de la Odisea, una iglesia que se cree autosuficiente pero está desnuda, donde las iglesias solamente se preocupan por predicar de prosperidad y enfocan al pueblo de Dios a que mire las cosas terrenales, a la prosperidad terrenal, a las riquezas materiales, y en vez de estar poniendo atención en las cosas espirituales, pues los galardones están esperando allá a la iglesia, allá arriba. Esa es la prosperidad de la iglesia. Son celestiales, no son terrenales. Han llevado el mensaje de Dios en otro curso, porque las cosas entonces están llevándola y confabulándole la mente al pueblo de Dios, enredándolo, pues
no le predican de estas cosas, que es el libro de Apocalipsis. Es un libro que es importante, que todo cristiano debe conocer de principio a fin. Pues ahí están descritas las 3 partes en las cuales Dios nos da la estructura de este libro. Recordemos que este es un libro directo de nuestro Señor Jesucristo, que tú como cristiano debes manejarlo al pie de la letra y saber transmitir el mensaje que está escrito aquí, esta revelación que está escrita en este libro. Aquí solamente estamos estudiando, compartiendo, y que sepan, el pueblo de Dios sepa que esto es vital e importante, que tú lo sepas y que lo compartas con otros. Así que, ¿qué queda más decirle, hermano? Pongámonos ahí en nuestros puestos, en nuestros hogares. Llamemos a los hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu primo, ahí sentaditos. Busquen su Biblia y busquen su cuaderno de apunte y anoten los versículos que aquí citamos. Pues aquí te enseñamos con la Biblia, te enseñamos literalmente lo que está escrito en el libro, sin adulterarlo, sin cambiarlo. Recuerda que este es un canal que solamente nos interesa que tú aprendas sobre la palabra de Dios, sobre la escritura. Es importante que tú conozcas lo que está escrito en el libro, porque así, al comerte, como dimos en la enseñanza anterior, al comerte ese libro, a comerte la palabra, así como hizo Ezequiel, así como hizo Daniel, así como hizo Juan, es importante que la palabra de Dios tú te la comas, la digieras, que vas a ver dulce en tus labios y va a amargar cuando pasa por el corazón, por ahí. Pero es una palabra que te da vida y te va a dar la vida por la eternidad. Y todo aquel que bebe de esa agua nunca más tendrá sed. Así lo dice la palabra de Dios. Es importante que sepas que aquí no te estamos pidiendo que nos mandes dinero, no te estamos pidiendo que nos mandes ofrenda, nada de esas cosas. No nos interesa ese evangelio que han promulgado muchos, que se hacen llamar apóstoles, profetas, que buscan lucrarse para ellos mismos. Buscan beneficiarse de la lana de las ovejas, sacarle el dinero que tienen, el poco que tienen. Es importante que tú sepas que aquí no te predicamos de esas cosas. Aquí predicamos el mensaje que está escrito en este libro, el libro de Apocalipsis, y en el contexto de los demás libros que conforman el canon bíblico. Basándonos así, no solamente en un versículo, 2 versículos, 3 versículos, en varios versículos bíblicos en diferentes libros de este canon bíblico, para enseñarte lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que, sin más vuelta, hermano, vamos a comenzar este estudio. Ponte cómodo. Saludamos a todos los hermanos también, de Norte, Suramérica, Centroamérica. Dios me lo bendiga. Y sigan pendientes y comparten estos mensajes. Comparte este mensaje, hermano, no te los quedes. Este canal se llama así, Sonny Daniel. Pero a este canal tú puedes compartirlo y puedes descargar esta enseñanza y guárdalas. Ojalá tú no seas uno de esos que se va a quedar en el rato, porque entonces sí, vas a estudiar todos estos libros que van a quedar grabados. Estos programas que están grabados, los vas a tener que repasar uno a uno. Y te recordarás del hermano Sonny. El hermano Sonny los dio. Ojalá que no seas uno de esos que te queda. Pues sabes que vas a tener que dar tu vida para poder ganar el cielo y entrar allá. Será uno de los más decapitados. Les cortarán la cabeza. Así que pongamos atención. Vamos a esta 20ª parte, capítulo número 20 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, los 2 testigos. Comencemos. Vamos a hacer un recorder y vamos a recordar hasta dónde vamos, qué es lo que hemos estudiado. Recordemos que estamos estudiando el toque de las 7 trompetas del Apocalipsis. Después del toque de las 4 primeras trompetas, la Biblia se refiere a los próximos 3 toques de trompetas como los 3 ay o los 3 ayes. Ay, ay, ay. Con la 5ª trompeta, recordemos que cae una estrella que se le da las llaves del abismo. Ok, recordemos que cuando hablamos de estrellas, hablamos también de ángeles. Así se refiere la palabra de Dios. Esta
A esta estrella se le da las llaves del abismo y abre así el pozo del abismo, de donde sale humo como de un gran horno. ¿Recuerdan eso? Y el humo, del humo ese salieron langostas. Estas langostas con poder como de escorpiones, dice la palabra de Dios, que van a martirizar a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Recordemos que hay 144,000 sellados por Dios. ¿Ok? Pero entonces Satanás también, como lo habla en Apocalipsis 13, habla de la marca. Aquel que no tenga esa marca no va a poder ni comprar, ni vender, ni hacer nada. A grandes, pequeños, chicos, ricos y pobres, a todos ellos se le marcará obligatoriamente. La gente buscará la muerte y no la va a encontrar en este periodo. Con la quinta trompeta va el primer ay. Recuérdame, quinta trompeta va el primer ay. Con el toque de la sexta trompeta viene el segundo ay, donde este ángel desata a los 4 ángeles que están atados ahí a la orilla del río Éufrates, que está destinado para la hora, para el día, el mes y el año, con el fin de matar ¿a quién? A la tercera parte de los hombres. Tercera parte de los hombres va a eliminar. Los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni se arrepintieron de las obras de sus manos. No se van a arrepentir, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Así anota ahí Apocalipsis 9:20, perdón. Apocalipsis 9:20. Ahora, luego se da la escena del ángel con el librito, donde desciende del cielo otro ángel, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro es como el sol y sus pies como la columna de fuego. Eso queda Apocalipsis 10:1, anótalo ahí. Este ángel pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Se dan entonces las voces de 7 truenos. ¿Recuerdan los 7 truenos? Y a Juan se le ordena sellar el anuncio de estos 7 truenos. O sea, no sabemos lo que dijeron esos 7 truenos, que es más bien en la voz del Espíritu de Dios. Hasta aquí estamos aún en la sección del segundo ay, el cual todavía no termina. Pues vamos a pasar de este capítulo 10 de Apocalipsis, vamos a pasar al capítulo 11, donde se comienza a hablar de los 2 testigos, con los cuales va a culminar el segundo ay. O sea, estamos en Apocalipsis 11:14. Leamos así en el libro de Apocalipsis, vamos ahí al capítulo 11. Estamos en Apocalipsis 10, ahora vamos a pasar a Apocalipsis 11. Vamos a leer del 1 al 7. Y posteriormente vamos a leer del 8 al 14, que vamos a dividir esta sección así en 2 partes. La lectura bíblica dice así, del 1 al 7, Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas. Porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerras contra ellos y los vencerá y los matará.
lo que vamos leyendo aquí es sin duda literal, pues se ordena hacer mediciones especiales tanto del templo y del altar y de los que adoran en él. Se ordena no medir el patio de afuera. El templo no se mide, ya que será ocupado por los gentiles, quienes van a hollar a Jerusalén durante 42 meses. Eso equivale a 1260 días o 42 meses, lo que corresponde al periodo que administrarían los dos testigos, vestidos de negro, esto es, vestido de silicio. Debemos saber que representan ¿qué representan aquellos dos olivos? Se habla de los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del trono de Dios. Ellos tienen pues la unción del Altísimo, que le da ese poder de provocar castigo a los incrédulos, como sequías, convertir las aguas en sangre, herir a la tierra con diferentes plagas. Cuando termine su misión, esa bestia que sube del abismo lo asesinarán. A los dos testigos serán asesinados en público y ante la expectación de toda la gente del mundo, que por todo celular, televisión, pantalla de televisión saldrá en transmisión directa. Esos dos olivos, Daniel habla del olivo natural, que es Israel, y Pablo nos viene a hablar del olivo injertado, que es la iglesia. Y Juan habla que estos son los dos olivos. Esos son los dos candelabros, dos testigos. Esto es la base, como trabaja Dios. Siempre mandó de dos en dos. Mira el ejemplo, solamente mandó a Moisés, iba acompañado de Aarón. Josué iba con Caleb. Juan el Bautista fue enviado antes. Posteriormente vino el Mesías, Yeshua. Tenemos así un Antiguo Testamento, tenemos un Nuevo Testamento. Y así como mandó Jesús de dos en dos a sus discípulos, iban en pareja. Así es, esta es la base como trabaja Dios. La misión de mostrar a Israel quién es Jesús. Podemos ver el ejemplo que Moisés enfrentó al faraón, que fue el prototipo de quién, del anticristo, ¿no? Tenía el mismo espíritu del anticristo. Era exterminar a los israelitas. El espíritu de antisemitismo con el cual estamos viviendo actualmente también tiene que ver con este mismo espíritu. Por otro lado vemos a Elías, quien se enfrenta al rey Acab. Cuando las doctrinas de Israel fueron contaminadas, la esposa Jezabel, esta ramera, contaminó las doctrinas del pueblo de Israel y fueron ocultados las voces de los predicadores. Si no eran asesinados, entonces en este tiempo era prohibido mencionar el nombre verdadero de Dios, que es Yahweh. Era prohibido mencionar el verdadero nombre de Dios. Vamos a seguir leyendo y analizando verso por verso. Ahora vamos del verso 8 al 14. Estamos en Apocalipsis 11. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron
En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Recordemos aquí, que hermano, que lo que estamos leyendo, los 2 testigos serán asesinados frente a la vista, en la expectación de todo el mundo, porque como sabemos por vía internet, todo eso será transmitido en vivo. Sus cuerpos serán exhibidos por 3 días y medio, y ante las cámaras verán todos cuando el Espíritu de Dios los resucita y suben en una nube. Ellos, al ver que la bestia había asesinado a los 2 testigos, ellos celebran y se envían regalos, dice. Que en la traducción y analizando las fuentes más antiguas y los escritos originales, habla de que se mandan mensajes instantáneos. En la traducción actual serían mensajes instantáneos. ¿Qué sería eso? El texteo que usamos actualmente. ¿Cómo la Biblia iba a saber de estas cosas hace más de 2000 años atrás? Que no se hablaba y no se conocía de estas cosas. Del WhatsApp, del Telegram, de los texteos, del correo electrónico, nada de estas cosas. Pues los gobernadores de estos tiempos futuros que están por llegar van a celebrar que murieron esos 2 testigos. Ahora, vayámonos a analizar poco a poco a estos 2 testigos. ¿Quiénes son estos testigos? ¿De dónde saldrán? ¿Quiénes son? ¿De qué parte vienen? Si son del olivo natural o si son del olivo silvestre. Es importante analizarlo todo. Recordemos en el monte de la transfiguración. Ahí nos tenemos que ir a Mateo 17. Ahí se le apareció a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, donde el Espíritu Santo les revela a los discípulos que estaban presentes quiénes son los que se encuentran con Jesús en ese momento. Ahí se le presenta esta escena. Esto da pie a que varios estudiosos de las Sagradas Escrituras se formulen hipótesis de quiénes serán esos 2 testigos. Definitivamente, esos 2 testigos serán asesinados por aquel quien lidera a la humanidad en ese momento, pues debemos saber que el cuerpo de aquel líder que trae inicialmente una falsa paz, cuyo jinete del caballo blanco, ese caballo blanco que habla Apocalipsis 6:2, quien no es más ni nada menos que el anticristo, él será asesinado a la mitad de la semana 70, o sea, a la mitad de esos 7 años de la tribulación que están por venir, que todavía no estamos en ese tiempo, hermanos. Todavía no estamos en ese tiempo. La iglesia tiene que ser arrebatada primero y ahí comienza y arranca los 7 años. A la mitad de esos 7 años, este anticristo será asesinado. Luego resucita, poseído por el mismo espíritu del anticristo, por el demonio, que es ese que sube del abismo. Será poseído ese cuerpo por el mismo anticristo, la bestia del pozo del abismo. El cuerpo inerte de ese líder será poseído por el mismo demonio que sube del abismo. Así de claro, hermano. Los 2 testigos serán llamados subid acá, lo que presenta y nos llama la atención a lo que es un rapto o es un arrebatamiento, ese momento que ellos son llamados y suben, similar a ese llamado que ocurre en Apocalipsis 4:1, cuando se le dice a Juan, donde dice sube acá. Juan viene a representar a la iglesia y en ese momento se da el arrebatamiento, rapto de la iglesia. Ya hemos explicado que la semana 70 de Daniel arranca una vez que se haya dado el rapto de la iglesia. Y la iglesia, de esta manera, siguiendo lo que dice la Biblia, no pasará
no pasará la tribulación ni la gran tribulación. La iglesia no pasa la gran tribulación ni la tribulación, hermano. Ya lo hemos explicado en múltiples ocasiones con bases bíblicas. Primeramente, analicemos estos grandes profetas que nombra la Biblia y que son muy respetados por el pueblo de Israel. Veamos primeramente al profeta Elías, quien aparece en la Biblia como un defensor del nombre del Altísimo Yahweh, cuyo poder viene del cielo y se enfrenta a ese espíritu falso del falso profeta que posee la mujer del rey Acab, Jezabel. El espíritu de Jezabel estaba reinando en los tiempos que estaba el profeta. Estaba el profeta Elías. Jezabel dominaba y manipulaba al rey Acab. En la época de Elías habían, recordemos, 850 profetas, falsos profetas, obviamente. Igual como existen hoy, pues, ¿quién habla que hay escasez y crisis de apóstoles y ahora todo el mundo se quiere llamar apóstoles? Que son apóstol, que si el apóstol, que si el profeta. Todos se llaman así ahora. Todos se hacen llamar apóstoles y profetas. Han perdido el temor a Dios. Viven lucrando para su bolsillo. Eso es lo que hacen. Las cosas de Dios no se venden ni se alquilan, señores. Todos darán cuenta a Dios por hacer esa de las cosas de Dios, mercadería. El poder de Yahweh fue el que triunfó sobre aquellos falsos profetas. Esos falsos profetas de Baal. Y ahora, si analizamos qué significa la palabra Baal quiere decir Señor. Baal quiere decir Señor. Donde aparece en la Biblia la palabra Baal Berit. En la Biblia aparece la palabra Baal Berit, que significa Señor de pactos. Mucho cuidado. ¿A qué Dios te refieres al decir Dios de pacto? Recuerda que solo existen 7 pactos que Dios hace con el hombre. El hombre no puede realizar pactos con Dios. Es Dios quien ha hecho los pactos con el hombre. El hombre realiza votos, promesas, pero no puede hacer pacto con Dios. Tú tendrías que imponerle a Dios ley y ordenanzas, cosas que cumplir, requisito a Dios. ¿Y quién eres tú para imponerle cosas a Dios? Condiciones. No. Definitivamente no se puede pactar con Dios. Esto es una herejía que se ha estado enseñando en las iglesias cristianas evangélicas de esta época. Y hablan de esta palabra como indistintamente, como si fuera cualquier cosa, y no. Está mal utilizada, ya sea por ignorancia, porque no estudian la palabra de Dios, pero aquí se le está explicando que eso no está correcto. Baal Berit es Dios de pacto, y es el Dios de pacto. ¿Quién es ese? El mismo Baal que conocemos en la antigüedad, que se conocía como Señor, que se le había cambiado el nombre de Dios a Señor. Es un estudio interesante que damos aquí, los nombres de Dios, el verdadero nombre de Dios. Pueden buscarlo en este canal también, le invitamos a que lo revises ahí. Aquí vemos que Elías tiene experiencia entonces en enfrentar a los demonios de los falsos profetas. ¿Correcto? El profeta Elías, a quien Dios le da esa unción y poder de provocar sequías y que caiga fuego de los cielos para consumir el sacrificio dedicado al Dios Altísimo de los cielos. Y aparece encajar con las características que se presentan en Apocalipsis 11 referente a los 2 testigos. Sin embargo, debemos analizar a la luz de la Biblia quiénes serán esos 2 testigos. Recordemos que ese poder que rehusaba en Elías fue traspasado a Eliseo. Ahora, se trata de la unción que estaba en Elías.
unción, la unción que estaba en Elías, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Si Elías no murió y subió al cielo, es claro que debió recibir un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, que ya no puede morir más, ya es eterno, no morirá más. Si vemos lo que dice Apocalipsis 11:7, los dos testigos serán asesinados. Y si Elías tiene un cuerpo inmortal, ya no puede volver a morir. ¿No es lógico? También es claro que la carne ni la sangre pueden entrar al reino de los cielos. ¿Dónde encuentra eso? En 1 Corintios 15:50. Para entrar al reino de Dios debes tener un cuerpo glorificado, similar al que recibiremos al momento del rapto de la iglesia. Elías no vio muerte, por lo tanto tiene un cuerpo como el de Yeshua, el cual no puede morir más. Si analizamos, nos damos cuenta que Elías tiene una unción especial del Altísimo. ¿Acaso no lo advirtió Yeshua cuando dijo, ya Elías vino y no se dieron cuenta? Los discípulos entendieron después que se trataba de Juan el Bautista. Elías sabe enfrentarse al demonio del falso profeta y Moisés tiene experiencia al enfrentar al demonio del anticristo, el faraón. Aquí vemos a dos profetas, a dos siervos de Dios que son muy reconocidos por el pueblo cristiano como el pueblo de Israel. Ahora, es entonces la unción de Dios sobre Elías la que le dio el poder para hacer prodigios y milagros. Pero Elías en persona no podría venir nuevamente a la tierra y morir porque ya él es inmortal. Ya lo dijimos aquí. Recordemos que el Evangelio se nos fue encomendado a nosotros, a la iglesia en primer lugar. Luego de ser raptada de la iglesia, lo que llevan el Evangelio son los dos testigos. Porque ya la iglesia no va a estar en medio. En ese tiempo de los 7 años, la semana 70. En el tiempo de la tribulación, la gran tribulación. En ese tiempo la iglesia ya no está. Por eso hemos dicho aquí que la iglesia no pasará la tribulación ni la gran tribulación. Al no estar la iglesia, entonces le toca a los dos testigos llevar el Evangelio. Y los 144,000 sellados de Dios también. Y al ser vencido por la bestia, al final es un ángel quien lleva el Evangelio. Al final se encargará un ángel en llevar el Evangelio por todo el mundo. Los pueblos, tribus, lenguas y naciones son aquellos a los que se le debía testificar el Evangelio hasta el final de los tiempos. Anota ahí Mateo 28, del 19 al 20. Ahora, los moradores de la tierra son aquellos sobre quienes caerán los juicios de Yahweh, los juicios de Dios. Estar muerto por 3 días y medio, esto tiene su significado y va acorde a esos 42 meses o 3 años y medio o 1260 días de este ministerio de los dos testigos. La muerte de los dos profetas lleva una celebración global entre los inconversos que odian el mensaje de Yahweh, que odian el mensaje de Dios. De analizar a Elías como candidato a ser uno de esos dos testigos, ya vimos por qué no puede ser él en persona, definitivamente. Vuelvo a recalcarle que se le permite a la bestia a que mate a los dos testigos en el mismo lugar o ciudad donde se crucificó a Yeshua. La bestia que emerge como el gobernante del mundo con poderes satánicos viene del mismo abismo, así como hacen las plagas de la langosta de la quinta trompeta. ¿Se acuerdan? Entonces, estos dos testigos le toca enfrentarse a las dos bestias. ¿Y quiénes son? El anticristo y el falso profeta. El falso profeta que prepara todo el camino para el anticristo y manda a erigir esa imagen para que todo el mundo se incline ante esa imagen y le adoren. Esas dos bestias serán enfrentadas por estos dos testigos.
El lugar donde se desarrolla este enfrentamiento definitivamente no puede ser otro lugar sino que en Jerusalén, donde también fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos, cuando se menciona la palabra, cuando leímos la palabra Sodoma representa el tipo de degeneración moral que se va a vivir en esos tiempos. Cuando analizamos la palabra Egipto, que se menciona aquí también, representa el prototipo de su difundida idolatría. Entre ellos el espíritu de Yahweh. Esto rememora la profecía de Ezequiel de la resucitación de los huesos secos. Para eso tendría que buscar en Ezequiel 3:37. Ezequiel 37. Ahora, tal resurrección pública podría causar gran temor en el mundo entero, definitivamente, ya que este evento será transmitido al mundo entero. Esto va a ser transmitido en vivo, live. Recordemos Apocalipsis 11:12, donde dice: subid acá. Es la misma orden que se le da a Juan en Apocalipsis. Ya lo leímos, Apocalipsis 11:12. Es la misma orden que se le da a Juan. Ese subid acá, esa orden que se le da a estos dos testigos, a estos dos profetas. La misma orden, la misma palabra, subid acá. Subieron en una nube. Esto nos recuerda la descripción de la ascensión de Yeshua en Hechos capítulo 1, verso 9. Y en la enseñanza de Pablo acerca del arrebatamiento, que tendríamos que irnos a 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Veamos algo más sobre los dos candeleros, que como candelabros o menorá, la cual es un elemento sagrado que estaba en el templo judío, dentro del lugar santo. Búscalo ahí, anota Éxodo 25 del 31 al 40. Anota también Hebreos del capítulo 9, verso 2, el cual consta de 7 brazos. Dicho candelabro representa la luz eterna de Dios. ¿Qué representa el olivo? El olivo simboliza la unción poderosa del Espíritu Santo. Busca ahí en Éxodo, anótalo, Éxodo 29, verso 7. Anota también Primera de Juan 2:27, Primera de Samuel 16:13. Debemos recordar el libro de Zacarías. Zacarías, anota ahí, Zacarías capítulo 4 del 11 al 14, que dice: hablé más y le dijo: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como de oro? Y él me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Analicemos al otro candidato entonces, que los grandes estudiosos señalan como uno de los probables testigos, pero veamos qué nos dice la Biblia, y si cumplen con lo que ya está escrito en el libro santo, pues debe cumplir con los escritos, ¿sí o no? Y no ir en contra de lo que ya está definitivamente escrito. Si nos vamos al libro de Deuteronomio 34, el verso 1 al 7, vamos a ver que ahí Moisés, se describe que Moisés murió en la cumbre del Pisga. Este en el verso 1. Murió en la tierra de Moab y el mismo Señor lo enterró. Y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Esto lo vas a leer en los versos 5 al 6 de Deuteronomio del 34. Ya sabemos que el profeta Elías fue raptado al cielo en un carro de fuego, como se describe en la Biblia, en el lenguaje de la época. Segunda de Reyes 2:11. Qué bien puede tratarse de una nave espacial, ¿no? Elías no conoció la muerte, pero este recibió un cuerpo incorruptible y ser transformado para poder entrar entonces ¿a qué? Al reino de Dios. Se describe de esta manera
a Elías llevado en un carro de fuego. Así lo dice el libro de Segunda de Reyes 2:11. Recordemos que Eliseo pide una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. En Segunda de Reyes 2:15 dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Cuando la escritura dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, debemos entender que Eliseo tenía la misma unción que Elías. O sea, no era Elías mismo dentro de Eliseo, sino la unción, el espíritu de Dios. Ese poder del espíritu de Dios reposó sobre Eliseo. La Biblia también nos habla que el espíritu de Elías estaba sobre el profeta Juan el Bautista. ¿Cierto? Lo hemos leído en la Biblia, que el espíritu de Elías estaba sobre el profeta Juan el Bautista. Es decir, que Juan el Bautista tenía la misma unción que tenía Elías. Eso lo encontramos en Mateo 17, del 10 al 13, que nos dice así: entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús le respondió: la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿A qué se refería aquí entonces Jesús? Algunas ocasiones los discípulos no entendían lo que Jesús o Yahushua le decía. Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, quien tenía la misma unción de Elías. Yeshua le decía: os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es así como los discípulos comprendieron que le hablaba Jesús. ¿De quién? Le hablaba de Juan el Bautista. A pesar de tener la misma unción que tenía Elías, el profeta Juan el Bautista no llevó a cabo estas señales que hizo el profeta Elías, como clamar al cielo y que cayeran fuego del cielo, o que decretara sequía total sobre la tierra. Él no hizo eso. Tampoco hizo caer fuego, nada de estas cosas. Todo esto lo encontramos en Juan, en el libro de Juan, capítulo 10, del 41 al 42. Y muchos venían a él, decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, o sea, lo que dijo de Jesucristo, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Hasta aquí podemos ir sacando conclusiones, como que Moisés está en los cielos, que murió por muerte natural, y Elías está en los cielos porque fue arrebatado al cielo, así como lo fue Enoc también. En consecuencia, Moisés no podría regresar otra vez a la tierra y morir nuevamente a mano del anticristo, porque de ser esto cierto se estaría violando la escritura que dice, allá buscamos en Hebreo 9:27, que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y sabemos que Dios no puede negarse o contradecirse a sí mismo, como dice 2 Timoteo 2:13. Y esto es confirmado por Números 23, verso 19, que sostiene: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios, Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. En este sentido, la Biblia sostiene que los únicos que no murieron fueron Enoc y Elías, pues no conocieron la muerte. El otro grupo que no veremos la muerte seremos los que seamos raptados, seamos levantados a la iglesia, ser tomados por dignos de escapar de los juicios de la ira de Dios. Tal promesa
Se halla en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, 1 Corintios 15, del 50 al 53. Muchos cristianos que estemos vivos y velando como a las 5 vírgenes que guardaron aceite en sus lámparas. Tenemos lo que escuchemos, lo que vamos a escuchar, esa trompeta, ese llamado de nuestro Señor Jesús, de Yeshua, donde recibiremos cuerpos incorruptibles, transformados, cuerpos glorificados para poder entrar al reino de los cielos. Así vemos que Elías y Enoc recibieron cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales, ya no pueden morir más. La Biblia responde definitivamente a este interrogante. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En 1 Corintios 15:40 dice: y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Si Enoc y Elías no hubiesen recibido un cuerpo corruptible, no podrían soportar la presencia de Dios y caerían muertos al instante. Busca Éxodo 33:20, 2 Samuel 6, del verso 6 al 7. Existe un gran problema sobre la interpretación exegética de que estos testigos sean Enoc y Elías. Apocalipsis 11, del 7 al 8 dice que el anticristo los asesinará y exhibirá su cuerpo en la plaza donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua. Por 3 días y medio serán expuestos los cuerpos ahí y resucitarán frente a los ojos de todo el mundo. Si Enoc y Elías fueran los dos testigos que regresarían del cielo con un cuerpo glorificado e incorruptible, ¿tiene sentido que ellos vayan a morir a manos del anticristo teniendo un cuerpo incorruptible y eterno? Pues es imposible que Elías y Enoc mueran a manos del anticristo, ya que tienen un cuerpo que es inmortal. ¿Estás escuchando? Es evidente que esta posición de que Elías y Enoc sean esos dos testigos de Apocalipsis 11 pierde entonces fuerza y tampoco puede ser considerada como una interpretación que tenga la verdad absoluta. Se puede concluir que Israel como nación será restaurado al final de la tribulación, cuando Jesucristo venga con sus santos a establecer su reinado de 1000 años, tal como sostiene Apocalipsis 20, del 1 al 4. Mientras eso no ocurra, Dios provocará a celos a los judíos con el pueblo cristiano gentil. No olvidemos que el pueblo judío no reconoció al verdadero Mesías, que es Yeshua, que es Jesús. Por esta razón podemos concluir que los dos testigos podrían provenir del olivo silvestre, o sea, del pueblo cristiano gentil. Juan 3:13, nadie subió al cielo, así dice Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. En el caso de Elías y Enoc, ambos ascendieron al cielo cuando fueron arrebatados, pero ellos no pueden descender del cielo, o sea, están presentes como testigos durante la tribulación, ya que iría en contra de la palabra de Dios descrita en Juan 3:13. Hasta aquí es el estudio del día de hoy, hermano. Estemos claros que estos dos testigos no serán ni Elías ni Enoc, ni Moisés, ni uno de los tres en persona. El Espíritu, la unción del Espíritu que estuvo en Elías, que estuvo en Moisés, será el que esté presente sobre aquellos dos testigos elegidos, que muy bien, como lo hemos dicho aquí al final de este estudio, vendrán de ese olivo silvestre, el pueblo gentil. Es importante que estemos claros en estas cosas, hermano. Parecen cosas muy detalladas, muy doctrinales, mas es importante que el pueblo de Dios esté claro, porque se van a levantar en nuestro tiempo y ya se han levantado falsos maestros, falsos profetas, tal cual hemos sido advertidos por la palabra de Dios, que en los tiempos finales tendríamos una abundancia de falsos maestros, falsas doctrinas, que el amor por las cosas de Dios, el amor se iba a enfriar de las cosas de Dios. El hombre no le iba a prestar atención a las escrituras, a la Biblia, a lo que está escrito, a la palabra de Dios.
y que no sufrirían la sana doctrina. Entonces se alejarían de la verdad, comenzarían a buscar otros caminos que no son los correctos, pues llevan a la perdición. Es importante que el pueblo de Dios, por eso, que esté claro en lo que dice la palabra de Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de ayuda a tu crecimiento espiritual, y te insto a que continúes estudiando la Sagrada Escritura. Puedes revisar todas las veces que tú quieras este estudio. Una vez finalizado el estreno de este estudio, tú puedes volver a repasarlo y hacer las anotaciones. Si hablé muy rápido, lo puedes repasar nuevamente. Shalom Alejem, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si Cristo no ha venido, estaremos aquí presentes. Shalom Alejem.